tercera semana de advenimiento hoy, una semana que, como nos recordaba Carlos hace un momento, está dedicada al gozo que representa la vida de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El gozo que nos da saber que somos parte de esta comunidad donde no solamente estamos anticipando como quien anhela algo, sino anticipando ya inminentemente la venida de Cristo. Sin embargo, el texto que leímos hace rato, el texto de Lucas capítulo 3, no pareciera tener nada que ver con el gozo, ¿verdad? Lo leímos hace un rato y de hecho parecía más bien un regaño de Juan el Bautista a la gente, y pareciera hablar de todo lo contrario. Pero tal vez esta es la cosa que quiero decir esta mañana. ¿De dónde proviene realmente el gozo en nuestras vidas? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la fuente del gozo en nosotros? ¿Está en las cosas que poseemos? ¿En las cosas en la versión de la vida que nosotros amamos? ¿Está en los logros que tenemos en nuestra vida? ¿De dónde proviene el gozo en nosotros? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su fuente? ¿O qué tal si el gozo en la vida del cristiano se encuentra en lugares completamente inesperados, en lugares, en circunstancias inauditas, en relaciones extrañas? ¿Qué tal si el gozo está en lugares donde no anticipamos que puede estar? Porque a veces creemos que sabemos dónde encontrar las cosas, ¿no es cierto? El otro día me acuerdo que estaba muy desesperado buscando mi teléfono. Ya les ha pasado, ya saben para dónde voy. Y estaba hasta peleándome con mi esposa porque le decía mi teléfono, y ella me hacía señales y yo, ¿qué? Y pues aquí lo traigo en la oreja pegado porque estoy hablando por teléfono, ¿no? Y ando como loco buscando algo que ya tengo en mí. Y me recuerda siempre que a veces en lugares inesperados encontramos las cosas que andamos buscando en otras partes. Hace muchos años atrás, cuando nuestra iglesia había recién comenzado, en una iglesia donde los que ya tienen historia con nosotros saben que iniciamos, pasábamos por un momento difícil en la iglesia y no estábamos muy seguros de qué es lo que la iglesia más grande quería hacer con nosotros, ¿no? Y estábamos teniendo algunas pláticas y a veces las pláticas eran difíciles. Y en aquel tiempo se acercó a mí uno de los pastores de la iglesia, con quien nunca esperé realmente tener una amistad más allá de un saludo y eso. Y ustedes los conocen, han venido aquí con nosotros, Bob y Nancy, son los papás de Joel y de Johanna. Y ellos se convirtieron para mi esposa y para mí en verdaderos amigos. Hasta el día de hoy, después de que ellos se fueron de misioneros a Alemania y regresaron, hasta el día de hoy continuamos todavía en esta relación muy hermosa entre nosotros. Pero lo que quiero decirles es que nosotros nunca hubiéramos esperado encontrar una amistad en esas dos personas. Primero porque hay una brecha muy grande de edad entre nosotros y nuestros intereses no se parecen para nada. Segundo, porque nosotros no nos relacionábamos mucho con el círculo de personas con el que ellos se relacionaban. Y tercero, pues porque en realidad nunca me sentí muy atraído a tener una relación con estas personas. Sin embargo, el gozo de la amistad lo encontramos mi esposo y yo entre muchos otros amigos, con esta pareja en un lugar, con una relación tan extraña para nosotros. De hecho, los hijos de nuestros amigos Bob y Nancy, que ustedes conocen, Joel y Johanna, que son misioneros que apoyamos en el Medio Oriente, cuando vienen acá y comen con nosotros nos dicen, todavía no entendemos cómo ustedes son amigos de nuestros papás, debieran ser amigos nuestros, porque nosotros somos de la edad de ustedes, pero ustedes son amigos de nuestros papás. Y dice Joel, a veces dice, ¿pero qué encuentran ustedes en esa amistad si mis papás están bien viejos y ustedes están relativamente jóvenes? Digo, es que el gozo de nuestras vidas, la amistad, el amor, a veces se encuentra en lugares muy inesperados. Y vamos a hablar precisamente del gozo y de cómo este gozo en la vida del cristiano se encuentra en estos lugares inesperados. Les invito a que busquen el pasaje que leímos anteriormente, que se encuentra en Lucas capítulo 3. Por cierto, si alguien ve mi Biblia por ahí, que se me perdió hace un tiempo, porque ya me cansé de estarle dando vueltas al iPad cada rato por ahí debe andar. Decía un compañero mío de la escuela, cuando estábamos en el instituto bíblico, decía que alguien le robó sus cassettes de Marcos Witt que él tenía. Y decía, ya me los imagino allá cantando, renuévame Señor, con los cassettes robados. Hermano, si alguien agarró mi Biblia accidentalmente y la tiene en su casa, tiene mi nombre, ¿ok? No van a estar leyendo ahí los 10 mandamientos diciendo no robarás. Ay, la Biblia no es mía. Por ahí debe estar en algún lado. Lucas capítulo 3 versículos
7 al 18, vamos a leer este texto. Y de una vez les doy la advertencia, cuando lo leamos van a decir, ya lo leímos anteriormente, van a decir, pero ¿de qué tiene que ver este texto con lo que vamos a hablar hoy, especialmente con el gozo? Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, estamos hablando de Juan el Bautizador o el Bautista, les decía, oh generación de víboras. Por cierto, hay que situar a Juan en su contexto, no vayan a creer ustedes que todos los cristianos podemos salir a la calle y decirle a la gente generación de víboras. Pero Juan sí salía a la calle porque él era un profeta y salía al pueblo de Dios y les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo Juan les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es un pasaje complicado, ¿no? Es uno de esos complicados pasajes que lee uno y dice, a ver, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de esta porción de la Biblia? Pero si creemos que la escritura es inspirada por Dios y es para nuestro crecimiento, Dios quiere hablarnos a través de este pasaje. Si es que abremos nuestros corazones en esta mañana para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y al leer este pasaje, bueno, al leer todos los pasajes de la Biblia corremos un riesgo. El riesgo que corremos los cristianos cuando leemos la Biblia es en sacar los pasajes de su contexto histórico. Debemos recordar siempre cuando leemos la Biblia, regla número 1, debemos recordar que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita por nosotros. Esto es muy importante porque luego a veces leemos la Biblia con nuestros ojos modernos y pensamos, oye, ¿eso de qué se trata? La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita por nosotros, lo cual quiere decir que los modismos que se usan y las expresiones que se usan y las historias que se cuentan no están escritas desde el punto de vista moderno, sino desde el punto de vista antiguo. Entonces vamos a situar a Juan en su contexto histórico. ¿Y cuál es este contexto histórico? Bueno, los judíos del primer siglo en el que Juan está operando como profeta, están bajo el poder y la opresión de los romanos. Ustedes ya saben eso, tienen cierta libertad para practicar su religión, pero de cualquier manera hay un sentimiento entre los judíos del primer siglo que el Mesías está por llegar. O sea, hay una expectativa en el aire, tal como la temporada de advenimiento crea una expectativa en nosotros de que algo está ocurriendo. Así en aquel tiempo también los judíos comenzaban a sentir, a esperar que Dios iba finalmente a irrumpir en la historia de la humanidad y el Señor iba a comenzar su plan que Él había proclamado por tanto tiempo a través de los profetas y entre su pueblo. Así es que la mayoría de los judíos esperaban la llegada del Mesías y anticipaban la llegada del Mesías. Sin embargo, había muchos otros, sobre todo los líderes religiosos. Qué curioso, ¿verdad? Los líderes religiosos, particularmente los líderes religiosos que se habían, como decimos nosotros en México, se habían sentado en sus laureles. ¿Alguien entiende esta expresión? La usamos casi en toda Latinoamérica. ¿Saben lo que eso significa? Cuando uno ya se acomoda y ya está cómodo, pues lo mismo. Cuando uno ya se relaja y ya la vida no es tan difícil como pensábamos y las cosas no son no hay tantas prioridades como antes y ya como que bajamos la guardia y ya estamos bien acomodados, muy acomodados. Bueno, los líderes religiosos del tiempo que también obviamente llevaban este mensaje indirectamente a la gente, ya se habían sentado en sus laureles y tal y como ocurre siempre con el pueblo de Dios. O sea que mientras las pruebas hacen que unos se acerquen a Dios, las pruebas hacen que otros se alejen a Dios, de Dios, ¿no es cierto? O sea, mientras las circunstancias difíciles hacen que ciertas personas se arrimen a buscar a Dios, las mismas circunstancias difíciles hacen que otras personas se aparten de Dios. Eso pasa siempre en el pueblo de Dios, esto no es nada nuevo. Mientras que la calma en nuestras vidas, cuando tenemos momentos de mucha calma, hace que algunas personas se vuelquen en adoración a Dios, a conocer más a Dios. También esa misma calma hace que otras personas se relajen y digan, yo me relajo, como dice un hermano por ahí, ¿verdad? Yo me relajo.
y se aparten también del camino de Dios. Esto no es nada nuevo, no es ninguna cosa que debe ser extraña para nosotros porque conocemos que nuestras vidas son así. Los escritores del Nuevo Testamento hablan en muchas ocasiones a la iglesia de no caer en este estado de estupor, de aletargamiento mientras esperamos la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el mensaje de Juan llega en este momento cuando parece que los judíos, quienes son el pueblo de Dios, están permitiendo que su situación actual, es decir, en medio de la opresión, pero también en medio de la libertad religiosa, los aparte de una vida de profunda devoción a Dios. Y esa es la primera cosa que estoy seguro el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Que los judíos de ese tiempo han permitido, por las buenas o por las malas, o sea, a través de la opresión que viven o de la libertad religiosa que tienen, que sus vidas comiencen un aletargamiento espiritual, que comiencen a sentarse en sus laureles y que se aparten de una vida de profunda devoción a Dios. O como decimos vulgarmente, están con la modorra. ¿Alguien conoce esa expresión? ¿Alguien sabe lo que es la modorra? Estar con la modorra. Es la flojerota, pues, así cuando uno está ya. Y la gente de ese tiempo ha desarrollado esta modorra espiritual o este letargo, pues, para que entiendan, porque no entienden palabras del pueblo como yo. Ustedes quieren que les hable así como muy académico, ¿no? Ok, pues este letargo espiritual, hermanos, esta complacencia espiritual, esta modorra que se trae en esta gente, donde sus vidas realmente están muy cómodas. Y no hay nada más peligroso para la virtud del gozo en nuestras vidas que una vida de aletargamiento espiritual. Que quiero decir esto otra vez. No hay nada más peligroso en la vida del creyente para la virtud del gozo que una vida de complacencia espiritual. Piensen en cualquier relación que ustedes puedan tener y en la emoción que surge cuando nuestras relaciones están en esa temporada donde las cosas son maravillosas. Y donde el hecho de pensar que me van a mandar un mensaje de texto o que me van a hablar por teléfono o que nos vamos a ver de pasadita ahí nos hace sentir todo tipo de cosas. ¿Alguien se acuerda de eso? El matrimonio es así también a veces al principio, ¿no? Uy, las cosas más hermosas en los primeros. Y luego, ¿qué pasa? Con el tiempo, ya me voy vieja, ya te vas viejo, ya viniste viejo. Y ya se acaba la emoción y todo está, o sea, no tenemos problemas, no peleamos, como dice Pablo Milanés, ¿verdad? A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones. Sí, todo bien. Y no hay nada más peligroso para el gozo en una relación, o el gozo en nuestra relación con Dios, o el gozo en la comunión con Dios, que decir, estamos bien, aquí todo está bien. Las garras de la rutina y del tedio hacen que nuestras vidas pierdan el gozo. Y si la historia de la iglesia nos sirve a nosotros para darnos cuenta de algo, es para darnos cuenta que nuestros peores momentos no han ocurrido en medio de los problemas. Los peores momentos en la vida de la iglesia, no de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia universal en todos sus tiempos y en toda su historia. Los peores momentos no nos han ocurrido cuando experimentamos persecución o rechazo. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, cuando experimentamos momentos difíciles, pareciera que es cuando estamos más cerca de Dios. Los peores momentos en la vida de la iglesia y los peores momentos en la vida del cristiano también no son cuando está en tiempos difíciles o en persecución o le está yendo mal en su vida. Es cuando estamos en la cima de la montaña, cuando estamos en el último escalón para llegar al éxito y para contemplar nuestros logros, cuando nos hemos sentado en nuestros laureles para contemplar lo que hemos logrado. No fue en medio del diluvio cuando Noé se emborrachó y maldijo a su hijo, ¿verdad que no? O sea, yo me lo puedo imaginar en medio del diluvio. Noé se paraba todos los días y oraba y buscaba al Señor. Señor, ¿cuándo nos vas a librar de este diluvio? Pero cuando se acabó el problema y cuando ya había pasado todo, dice la escritura que después que ya Dios había traído paz a todo, entonces Noé se emborrachó y terminó maldiciendo a su hijo.
No fue en el frugor, en el calor de la batalla, en el peligro de la batalla cuando David le falló al Señor, ¿no? Fue en la comodidad de su palacio cuando estaba sin hacer nada que decidió violar a una mujer y matar a su marido. No fue en los momentos difíciles de su vida cuando le hemos fallado al Señor, o no ha sido en los momentos difíciles de nuestra vida regularmente cuando le fallamos al Señor, sino cuando ya nos hemos sentado en nuestros laureles y nos hemos acomodado en nuestra vida y estamos contentos. Ahora, no estoy diciendo, y no malinterpreten, ¿verdad?, que tener una vida tranquila y tener una vida donde los problemas por algún momento se han ido es una señal de que el diablo nos tiene en sus manos. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el letargo espiritual nos llega a nosotros cuando sentimos que no hay una carga pesada. Y en medio de ese letargo espiritual, si ustedes se dan cuenta, el mensaje de Dios llega a través de Juan. ¿Para qué? Para evidenciar la pasividad de su pueblo. Es decir, si ustedes leen el texto otra vez, Dios produce una crisis en su pueblo para alertarlos de su pasividad. Es otra verdad muy importante que los cristianos no podemos ignorar en nuestra vida, a menos que querramos pasar nuestra vida tropezando. Y es que muchas veces, nuestra pasividad espiritual va a invitar una crisis a nuestra vida. No quisiéramos que fuera así. Y no siempre es la regla general que va a ocurrir, pero muchas veces nuestra pasividad espiritual, nuestro letargo espiritual va a iniciar o va a invitar una crisis a nuestra vida. O más bien, como vemos en este pasaje, Dios mismo va a iniciar una crisis en nosotros que va a poner de evidencia nuestro letargo espiritual. El testimonio de la Escritura nos dice que aunque esto no es un principio que ocurre todo el tiempo, la verdad es que cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que muchas veces cuando el pueblo de Dios se ha dormido en sus laureles, Dios ha iniciado una crisis en ellos para despertarlos. ¿Cuál es esta crisis que el texto nos presenta? Versículos 7 y 9 que leímos anteriormente. Ahí los pueden leer ustedes en sus Biblias. Tiene todo que ver con el estado pasivo del pueblo de Dios. ¿Qué dicen ellos? Hey, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, estamos tranquilos. ¿Sabe que este problema es todavía más difícil para aquellos que llevamos muchos años en la iglesia? Hoy venía platicando con Alisa y con Carlitos esta mañana cuando veníamos para acá y hablábamos de la idea que la gente tiene a veces, que dicen una vez salvo, siempre salvo. Es una enseñanza, una doctrina que creemos en nuestra iglesia. Una vez que Dios en su fidelidad nos ha salvado, estamos seguros en sus manos. ¿Sí o no? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Sí, digan amén. Pues es cierto, no me los estoy tratando de engañar, es verdad. Pero también es verdad que una perspectiva baja de la salvación nos hace irnos del otro lado cuando decimos: entonces voy a vivir la vida como yo quiera. Al final de cuentas, si ya soy salvo, ¿qué me tengo que preocupar de cómo sirvo al Señor o de mi vida en general? Si al final de cuentas Dios me va a mantener con Él siempre. Y bonus, cuando me muera me voy a ir al cielo. O sea, si nuestra versión de la salvación es así de baja y de limitada, entonces obviamente que una palabra como esa nos puede llevar a un extremo, nos puede llevar al otro. Entonces ellos decían, a Juan le decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan le responde: ¿y qué? O sea, ¿ustedes creen que por asociación o por haber nacido en el seno del pueblo de Dios, o por haber perseguido algunos de los mandamientos, o por haber orado algunas de las oraciones, ustedes creen que por eso son parte del pueblo de Dios? Y les dice: no se equivoquen, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego, si leen los versículos anteriormente, ¿quiénes son los que se estaban acercando a ser bautizados? ¿Se dieron cuenta? Los publicanos y los soldados romanos. O sea, no fueron los maestros de la ley, fueron los dos grupos de personas que ellos considerarían como unas piedras. O sea, los publicanos, dije publicanos, no republicanos, ok, no se confundan. Los publicanos eran los que trabajaban para el IRS, los que colectaban impuestos para Roma, y eran despreciados entre la gente porque eran muy tramposos y porque se veían como personas que estaban al servicio del imperio romano y que habían traicionado a su nación. Eran piedras.
Y los soldados romanos, ni se diga, eran la máquina opresora de los paganos contra Israel. Y el texto dice que estos venían a Juan para ser bautizados. O sea que se cumple lo que estábamos leyendo, donde ellos dicen: hey, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Juan dice: ah, sí, Dios va a levantar hijos de Abraham de lugares inesperados, porque ustedes han entrado en esta pasividad con él. Eso significa que algunos a quienes Juan se dirige, y tal vez algunos a quien el Espíritu se dirige en esta mañana también, algunos de nosotros, algunos podemos pensar que estamos dentro cuando de hecho estamos fuera. Podemos pensar que estamos dentro porque crecimos en la iglesia, porque algún día oramos una oración, porque venimos de vez en cuando al culto. Estamos pensando que estamos dentro, pero a ellos les está diciendo, al pueblo de Dios: ustedes creen que están adentro, pero en realidad están afuera. Y no me estoy refiriendo una vez más a la seguridad de nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Me estoy refiriendo a la participación en la salvación de Dios para la humanidad, en el shalom de Dios. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que vemos en el texto? 1, Juan parece decirle a la gente: ustedes están muy cómodos siendo hijos de Abraham, y han malinterpretado la seguridad de ser parte del pueblo de Dios. 2, ustedes creen que están adentro por asociación, pero en realidad están afuera. 3, ustedes piensan que los planes de Dios no pueden realizarse sin ustedes, y Dios ya escogió a otros para realizar sus planes. ¡Auch! Para nosotros, que somos el pueblo de Dios ahora por el Espíritu, esta debe ser una palabra de advertencia y de exhortación muy, muy, muy pesada. Si Dios le está diciendo eso a su pueblo Israel, también nos lo está diciendo a nosotros hoy. ¿Qué tal si hemos llegado a un punto donde estamos tan cómodos en nuestra fe que estamos malinterpretando nuestra relación con Dios? ¿Qué tal si estamos en un punto donde hemos crecido tanto tiempo dentro de la iglesia que en realidad hemos perdido completamente la visión de lo que significa ser el pueblo de Dios? ¿Qué tal si estamos pensando que si no es a través de nosotros, no es a través de nadie? Dejemos la exhortación por un momento y pensemos: ¿qué tiene que ver esto con el gozo o con la falta del mismo gozo? Como dije antes, el pasaje ni siquiera menciona el gozo. Lo que sí dice, por lo menos implícitamente, es dónde encontramos la raíz del verdadero gozo. ¿De dónde proviene esta virtud del gozo? Y lo que nos dice implícitamente es que el gozo no necesariamente proviene del deleite de la vida o de la acumulación de bienes materiales, aunque eso también tiene su propósito. No estamos diciendo que son cosas malas, pero el verdadero gozo en nuestras vidas no proviene ni del deleite de la vida, ni de la acumulación de bienes materiales, ni de éxitos o fracasos que podamos tener. No proviene de ninguna de estas cosas. Estas cosas temporales crean en nosotros un estado de euforia y de felicidad, ¿no es cierto? Incluso la comida misma nos hace felices. ¿Han visto los comerciales de la gente que se come el chocolate Snickers? Y cuando tienen hambre, que parecen unos zombies y unos monstruos. Yo soy de esos. Y el 90% de ustedes también son así. Andamos enojados y malhumorados porque no hemos agarrado lunch. Apenas son las 12:15 y ya quieren parar de trabajar porque ya se pasó la hora del lunch y hay que ir a comer. Y nos enojamos. Y la comida la comemos y nos provee esa paz, ese gozo. Nos volvemos a reír de los chistes otra vez. No, el verdadero gozo, el gozo perdurable, la virtud que emana de la presencia de Cristo, no viene necesariamente del deleite de la vida. ¿Y por qué digo esto? Les digo esto porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos con la ilusión de un gozo que proviene de estas cosas. No estoy diciendo que estas cosas son malas, ¿ok? No estoy diciendo que ninguna de estas cosas son en sí una maldición o que no debiéramos buscarlas. No estoy diciendo eso, y espero que ustedes me entiendan bien. Lo que estoy diciendo es que crean una falsa idea de lo que significa estar bien con Dios.
¿No es cierto? Decimos, es que en mi vida todo marcha exactamente como quería que marchara en este momento. Eso significa que debo estar bien con Dios. Y crean esta falsa ilusión de que estamos bien. Pero el verdadero gozo está situado en algo mucho más importante. El gozo para el pueblo de Dios está situado precisamente en eso, en ser el pueblo de Dios. Y esta es una de esas cosas que rompen cualquier estereotipo e idea que nosotros podamos tener acerca de dónde proviene el gozo en nuestras vidas. Para los cristianos, para los creyentes, el gozo o la virtud del gozo está situado precisamente en esa verdad de que nosotros somos el pueblo de Dios. Y fuera del pueblo de Dios, no podemos realmente conocer lo que es el gozo, el verdadero gozo. Por eso es que Juan le hace un llamado al pueblo a recuperar la vocación, fíjense, de ser el pueblo de Dios. Por eso empieza diciéndoles, con que ustedes son los hijos de Abraham, entonces pórtense como tales. Y los invita en el arrepentimiento / bautismo, ¿verdad? A salir de su existencia social y normal para alinearse con el propósito escatológico y redentor de Dios en la humanidad. Por eso es que está bautizando en el desierto. ¿Por qué está bautizando en el desierto? Porque es un símbolo. Él está llamando al pueblo de Dios a salir de las construcciones normales de su vida social, hasta de su vida religiosa, y venir a buscar a Dios en el desierto. Porque el verdadero gozo se encuentra en ser parte de lo que llamamos esta comunidad escatológica, es decir, de la iglesia, del pueblo de Dios, ya que realmente en el pueblo de Dios las personas pueden experimentar la presencia de Dios. Ahora no me refiero exclusivamente a participar en los servicios de los domingos, aunque eso también tiene que ver con ser parte del pueblo de Dios, pero me refiero a la invitación que Dios le hace a toda la humanidad de ser sus hijos y sus hijas, y de participar en comunidad con otros hijos y con otras hijas, y de no apartarse de esta comunidad, porque apartados de esta comunidad el gozo es únicamente una ilusión que obtenemos nosotros de nuestros deleites personales. Pero dentro del pueblo de Dios recuperamos y participamos en la vocación de ser el pueblo de Dios, de ser la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque el gozo del Señor es un regalo a la comunidad del Señor. Si el gozo de Dios no llega en otros lugares excepto siendo parte de la comunidad de Dios, que es su iglesia. Y dice, ay, Tony, ¿de veras? Es que eres pastor, tú no sabes que allá afuera hay verdadero gozo. Allá podemos ir a las fiestas y allá podemos hacer cosas y ahí hay mucho gozo. Y vuelvo a decir una vez más que estas son ilusiones. Ilusiones que producen en nosotros una sensación de felicidad temporal. El gozo del Señor es una virtud eterna porque es parte de la característica de la esencia de nuestro Dios. No hay otro lugar en el universo donde se puede experimentar la presencia del Señor y por consecuencia el gozo del Señor que siendo parte del pueblo de Dios y participando de la vida del pueblo de Dios. Porque es un regalo a la comunidad de Dios. Mientras más nos abrimos a esta vida de comunión con Él y con otros, más experimentamos el verdadero gozo, aunque los hermanos nos saquen canas verdes. Miren, hermanos, miren, aquí ya estoy un poco pelón y canoso de aquí. Pues ya llevamos 17 años, 17 años en la iglesia. Ya me han sacado canas verdes algunos de ustedes. Se los digo ahora. No es cierto, pero en medio de sí es cierto, pero en medio de nuestras imperfecciones, en el roce de nuestras relaciones, en las cosas buenas y en las cosas malas, en los errores que hemos cometido juntos, en los pecados que nos hemos tenido que perdonar unos con los otros, en las veces que nos hemos dado topes contra la pared y hemos dicho, ¿cómo es posible que tal y tal hayan hecho tal cosa? En esas cosas, en esa comunidad imperfecta, el perfecto gozo de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y mientras más experimentamos estas cosas, más experimentamos la presencia de Dios. Mientras más nos abrimos para ser conocidos y para conocer a otros, más alegría hay en nuestros corazones.
Esa es una de las virtudes, de las verdades más hermosas de ser parte del pueblo de Dios, pero también de ser parte de una comunidad local donde nos conocemos y donde nos damos a conocer. Donde abrimos nuestras vidas para que otros puedan verlas, donde tratamos poco a poco de quitarnos la careta que muchas veces está puesta permanentemente y no podemos removerla porque tenemos miedo de ser vulnerables o de que otros nos van a criticar o de lo que sea, y de repente nos damos cuenta que podemos ser nosotros mismos dentro del pueblo de Dios. Por supuesto que siempre va a haber el que juzga y el que critica, pero aún en eso vamos a encontrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio es esta buena noticia, es la proclamación de que Dios en Jesucristo se ha formado un pueblo para Él. O sea, si pudiéramos resumir en pocas palabras cuál es la historia que la Biblia nos cuenta y que culmina con la buena noticia de que Jesucristo ha llegado a este mundo para redimirnos de nuestros pecados, tendríamos que decir que Dios ha estado desde el principio queriéndose formar un pueblo para sí mismo. ¿Qué son Adán y Eva sino un pueblo para Dios? Una casa para Dios. ¿Qué es la historia de la creación sino una historia antigua donde el ser divino forma un templo para que la gente pueda vivir con él? Ese templo, ese jardín del Edén que Dios forma para que Adán y Eva sean su pueblo y él sea su Dios. ¿Qué es el pacto de Dios con Abraham sino un llamado a ser un pueblo para él? ¿Y qué le dice? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Yo voy a hacer de ti una gran nación y de esta gran nación voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, pero tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. ¿Qué es el relato del Éxodo? Sino la declaración de Dios de querer un pueblo para sí mismo. ¿Y qué le dice el Señor a Faraón a través de Moisés? Le dice: deja a mi pueblo salir para que me adoren en el desierto. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Y qué es la historia de la Biblia sino el relato de las tribus estableciéndose en la tierra prometida y estableciendo un reino que perdurará para siempre? ¿Para qué? Para que Dios pueda ser su Dios y ellos puedan ser su pueblo. Pero nos damos cuenta una y otra vez que Adán y Eva y Noé y Abraham y los hijos de Abraham y el pueblo de Israel y los que entraron a la tierra prometida y David y Salomón y de ahí en adelante, todos hemos fallado en ser el pueblo de Dios, hasta que Jesucristo con su misma sangre, dice la Escritura, nos ha comprado para Él como una nación de reyes y sacerdotes, como un pueblo santo para Dios. Nos ha comprado para Él. Dice, Pedro dice, porque fuimos comprados, dice, no con piedras y plata, y no con oro y plata y con cosas incorruptibles, sino con la sangre del Cordero de Dios. Fuimos comprados para ser el pueblo de Dios. Un pueblo imperfecto y sinceramente a veces feo, pero el pueblo de Dios. Jesucristo padeció en la cruz para librarnos de la potestad de las tinieblas, de la cual éramos el pueblo, y convertirnos en el pueblo de Dios, donde encontramos verdaderamente el gozo del Señor. Por eso es que cuando Juan viene a reiniciar ese reloj escatológico de Dios para comenzar la nueva era de Dios, lo primero que hace es llamar a la gente a recuperar la vocación de ser el pueblo de Dios. Miren, vivimos en un momento, ya termino con esto. Vivimos en un momento de crisis en la iglesia. ¿Se han dado cuenta de eso? Y me pregunto si fue Dios quien lo inició o quien tomó la oportunidad para iniciar esto. Porque por 1 año y medio, casi 2 años, el Señor ha venido exponiendo dónde estaban nuestras lealtades. Dios ha venido exponiendo dónde estaba nuestra vida con Él. Dios ha venido exponiendo dónde estaban las prioridades de la iglesia en general. Dios ha venido exponiendo quiénes realmente eran parte del pueblo de Dios y quiénes venían por cualquier otro motivo. Ahora no estoy diciendo esto para cerrar la puerta, al contrario, estoy diciendo esto para abrir la puerta, porque la crisis que estamos viviendo ahora en la iglesia va a abrir la puerta para nosotros. ¿Está exponiendo Dios algo en su iglesia en este momento? ¿Qué piensan? Yo creo que sí.
Yo creo que Dios está exponiendo, está evidenciando cosas en nuestras vidas que no se habían evidenciado anteriormente, antes de esta pandemia. ¿Ustedes conocen? ¿Ustedes han platicado con aquellos que antes estuvieron y ahora no están? Y muchos de ellos, gracias a Dios, que encontraron otra comunidad donde estar, pero muchos otros no regresaron. Y te los encuentras en la calle y les preguntas, ¿y qué dicen? Ya me da flojera, ya no quiero, mejor lo veo en el Facebook. No, es que ya no quiero ir ahí por esto, por lo otro. ¿Qué pasa? Dios nos ha metido en una crisis para evidenciar nuestra situación como pueblo de Dios. Y Dios mismo nos está llamando al desierto. Como Juan llamó a su pueblo al desierto, Dios nos está llamando al desierto a nosotros también. Es decir, al lugar inhóspito, es decir, al lugar inseguro, es decir, lejos de la comodidad y tal vez hasta de nuestro éxito como iglesia o éxito personal. ¿Para qué? Para encontrarse con nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy. Una falsa sensación de plenitud y de gozo que va a ser evidenciada por una crisis divina en la iglesia. Me suena familiar. Creo que lo hemos llamado coronavirus. Pero eso no quiere decir que Dios ha cerrado la puerta, al contrario, la puerta está abierta hoy. Y si antes le servimos, y si antes le buscamos, y si antes sacrificamos, hoy tenemos todavía más oportunidad para hacerlo.